las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 constitucional. Cuando uno revisa el texto constitucional venezolano, uno observa que cuando habla de esos tres artículos se está hablando para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero siguen los redactores de esta introducción señalando que cuyo contenido dice y mandato, en este caso, para transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, dice el texto constitucional. Pero sigue el encabezamiento y señala y dice conforme al mandato, y esto es importante señalarlo, otorgado el 30 de julio del 2017. Ahora bien, ese mandato es producto de una convocatoria pública, ilegal o no, por supuesto que para nosotros ilegal, el 1 de mayo del 2007, según Gaceta Oficial Extraordinaria 6295. De tal manera que esa Asamblea Nacional Constituyente, como mandatario, incumplió el mandato que nació muerto, mandato que murió al nacer por el fraude constitucional que representa. De tal manera que en el propio encabezamiento ya hay una visiblemente ignorancia o jugar con la ignorancia de quienes no caminamos el mundo del derecho, porque tanto el 347, 348, 349, a que yo hice referencia, como el mandato contenido en la Gaceta Extraordinaria del 6295, que ya hicimos referencia, era para dictar una constitución, no otra cosa. Cuando un abogado incumple el contenido del mandato, visiblemente que pierde totalmente su ambiente procesal, procedimental y constitucional. Pero bueno, estamos en presencia del llamado fraude constitucional. De tal manera que esta mal llamada ley constitucional es simplemente un fraude, una derogatoria al ordenamiento constitucional venezolano vigente. Cuando uno lee la integralidad del texto, y no voy a pretender analizar artículo por artículo, eso no es, además el tiempo no nos daría para muchas conferencias. Ya en Venezuela se han pronunciado distintos juristas de gran talla. Observamos en esa integralidad, a uno les cuesta calificar efectivamente al margen de la calificación que le dio el presidente cuando la presentó y la calificación con la que fue aprobado de ley constitucional. Uno dice, ¿dónde lo encajo yo esto? Resulta que en la Constitución clasifica en lo que toca a la elaboración de las leyes y nos dice que existen códigos, leyes orgánicas, leyes ordinarias y una ley, por así decirlo, llamada ley habilitante, en los supuestos que así el presidente de la República lo solicite, sea aprobada por la Asamblea Nacional legítima y que por supuesto tiene el control de la Sala Constitucional solamente cuando hay disparidad dentro del proyecto y lo que apruebe la Asamblea Nacional. De tal manera que no encaja en ninguno de las denominaciones del instrumento, quizás es un invento para el derecho venezolano, porque conforme a esos artículos 202 y 203 constitucional, esto no existe. De tal manera
que estamos frente a presencia de un híbrido, un parto de los montes, entre la declaratoria de un estado de conmoción interior-exterior. Cuando uno revisa el texto, habla de amenazas tanto internas como externas, pero fundamentalmente el llamado bloqueo que genera las decisiones no solamente de los Estados Unidos, sino de la Europa y parte de América. Entonces, este híbrido, este monstruo nacido en la penumbra, se confunde con un estado de conmoción interno y externo. Y a la vez se convierte en una especie de panfleto constitucional. De tal manera en donde cuando se observa la integralidad de la ley, repito, uno se da cuenta que le dan al presidente de la República, quizás le podríamos cambiar hasta el nombre y decirle Luis XIV, donde señaló que l'état c'est moi, es decir, el Estado soy yo. ¿Sí? Copa todo el espacio jurídico de la división clásica de poderes de Montesquieu. El Estado es entonces el presidente de la República. De tal manera que el presidente de la República, ahora entrándonos al centro de la ley, en el artículo 1, me dice, tiene un poder especial, porque ya fue aprobada, ya fue promulgada, y temporal. Pero la norma no indica la temporalidad primigeniamente, de tal manera que es atemporal en el sentido de que no indica que si es un estado de conmoción, lo máximo que permite o prevé el texto constitucional es una vigencia de 90 días con una prórroga de 90 días más. De allí lo del híbrido. Allí también se le señala a esta ley antibloqueo como una ley marco. Y es así donde vemos entonces el poder absoluto de Luis XIV cuando copa todo el espacio, no solamente del poder público, de los órganos del poder público, sino que afecta a los derechos y garantías de los ciudadanos. Y esto es grave, siendo esta ley marco de un contenido tan amplio, de tal manera que incluso contiene conceptos jurídicos subjetivos, indeterminados, por así decirlo, más que subjetivos, indeterminados, lo que le permite al autócrata tocar todos los ámbitos de la vida venezolana, como el ámbito político, el ámbito social y el ámbito económico. Ustedes me dirán, pero es que durante todos estos últimos años de la vigencia de la Constitución de 1999 se ha construido tanto el presidente de la República como el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, ha construido una constitución paralela. Pero es que esta tiene una característica muy especial, y es que ya está autorizado ahora el presidente de la República para ello. De tal manera que no se escapa en esos conceptos jurídicos indeterminados que contiene esta ley marco ningún ámbito de la vida social, política y todo el espectro que ustedes así y económica puedan imaginarse. Para regular, en todo caso, fíjese, todas las ramas del poder público, tanto nacional, estatal y municipal. Es decir,
no solamente en el ámbito horizontal de los poderes públicos. En Venezuela no existe una forma tripartita, sino quintopartita del poder público. Pero territorialmente, verticalmente, estamos hablando de república, de los estados y de los municipios. Todo el ámbito de la estructura del poder público puede ser tocado y puede ser regulado en esta ley marco a tal punto de que puede hacerlo desaparecer o aparecer o construir unos nuevos elementos en cuanto a territorialidad u horizontalidad del poder puede hacer. Pero también toca, dice, a todas las personas naturales y jurídicas. Luego uno ahí le consigue, dice, públicas o privadas.